Listo, para el video de esta figura habíamos quedado en que esta era la parte básica de la figura y que las curvas eran opcionales. Así que no voy a hacerlo desde el principio, vamos a ahorrar algo de tiempo y voy a hacer la parte que era opcional. Vamos a empezar con las curvas entonces. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es un plano de corte a un codo de PVC. Por lo tanto, los extremos son círculos. Para hacer el círculo superior primero, vamos a sacar la mitad de acá arriba. Sabemos que esto tiene 4, así que vamos a hacer una rayita en 2. Ahí está. Si este de acá chiquito tiene 3, vamos a hacer una rayita en 1.5. Ahí está. Necesitamos trazar imaginariamente todo el cuadrado para poder hacer el método de la estrella o el paralelogramo. Así que lo que vamos a hacer es que sobre esta línea de acá vamos a agregar unos cuantos centímetros de más y vamos a hacer lo mismo sobre esta de acá. El objetivo que queremos alcanzar con esto es medir 4 centímetros sobre el círculo, sobre el cuadrado superior y 3 centímetros sobre el más pequeño. Ahí ya está. Entonces, vamos a lanzar las líneas. El de 4 centímetros se dirige hacia el punto más grande y partiendo de esta esquina la dirigimos acá. Ya tenemos la primera X, recuerden que sobre la X siempre va la punta metálica del compás. Ahora, con el de 3 centímetros lanzamos a esta mitad y de esta esquina lanzamos a la otra. Aquí tenemos mis 2 puntos. Este punto es el que vamos a usar entonces para la circunferencia más grande y este de acá chiquito es el que vamos a usar para la circunferencia que es más pequeña. Acá están los dos. Vamos a coger el compás. Vamos a colocar entonces punta metálica en la X. Vamos a medir hasta aquí a la primera punta y lanzamos esta primera curva. Listo, ahí tenemos una primera curva, muy bien. Ahora, para lanzar la curva más grande, vamos a pararnos entonces en el punto más lejano, el de los 4 centímetros. Vamos a medir hasta donde habíamos iniciado la primera curva. Y vamos a lanzar nuestra curva. Listo, ya está. Tenemos la curva superior entonces. ¿Qué sigue? Tenemos que hacer ahora la curva que va por dentro para identificar el espesor que tiene nuestra tubería. Para eso entonces vamos a hacer uso de los segundos puntos. Habíamos creado una segunda X acá. Colocamos ahí la punta metálica. Y esta es una curva muy chiquita. Hay que tener mucho cuidado con esas curvas, porque esta va a ir de aquí hasta el punto de acá arriba. Estas curvas que son chiquitas, recuerden que hay que hacerlas con mucha precisión y mucho cuidado a la hora de manejar ese compás, ya que no es muy fácil debido al tamaño de estos compases. Recuerden que hay un compás especial para hacer estas curvas y los pueden conseguir muchísimo mejor. Listo, ya tenemos la curva inferior, la curva de adentro. Ahora vamos a pasar a trazar la curva más grande. Entonces para eso nos vamos a parar en este punto de acá, el que habíamos medido los 3 centímetros. Vamos a lanzar la punta del compás hasta donde había quedado la otra curva y lanzamos nuestra curva. Listo, muy bien, ahí tenemos las dos circunferencias. Ya podemos borrar la X que habíamos trazado junto con los centímetros extra que habíamos agregado para no confundirnos y que quede más limpio el dibujo. Listo, perfecto, ya tenemos las dos curvas. Este mismo proceso lo vamos a repetir entonces vamos a repetirlo en el otro lado, en la otra desembocadura del codo. Básicamente es lo mismo, hay que agregar los centímetros, pero ahora lo vamos a hacer desde otros lados, ya que recuerden que ya no estamos parados en la cara superior, sino que estamos parados en el lateral derecho. Para hacer esto, vamos a sacar nuevamente
la mitad de la línea más larga. Ya sabemos que mide 4, entonces la mitad de 4 sería 2. Y en el caso de los 3 centímetros, sacamos la mitad, que sería 1.5. Ahí ya está. Los centímetros extra que vamos a agregar los vamos a hacer sobre la línea superior. Es decir, que vamos a colocar acá la escuadra. Y vamos a alargar acá un poquito. Y vamos a alargar acá un poquito. Listo, ahí está. Vamos a medir. Tenemos que medir acá 3 centímetros. Entonces 3 centímetros me da justo en este puntico. Y en el caso de acá tenemos que lanzar 4 centímetros me daría justo en el punto de acá. Listo, ya tenemos nuestros 2 puntos. ¿Qué sigue? La X. Necesitamos sacar la X del método del paralelogramo o método de la estrella. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lanzar del punto de 3 centímetros una línea a esta mitad de acá. Ese iría junto con este. Y mire, ya tenemos la X del círculo que es más pequeño. Vamos a hacer lo mismo para sacar la X que pertenece al círculo más grande. Lanzamos. Y lanzamos. Y miren, ahí tenemos nuestros 2 puntos. Entonces vamos a lanzar primero el círculo más grande. Es mi recomendación, empezar siempre por ese. Así que vamos a parar punta metálica. Aquí en la última X que hicimos. Ups. Listo, punta metálica acá en la última X que hicimos. Vamos a lanzar la mina del compás acá. Vamos a revisar que sí cuadre bien. Si nos da, recuerden, siempre antes de trazar, verificar que esa curva sí les vaya a calzar con la otra esquina. Por ejemplo, ahí toca mover un poquito el compás para que nos dé exacto. Recuerden que cuando nos dan hay que forzar un poco las curvas. Listo, ahí ya nos da muy bien. Y de forma cuidadosa lanzamos la curva. Listo, ya tenemos la primera curva. Vamos a lanzar ahora la curva que es más grande, perteneciente a esa circunferencia. Entonces para eso vamos a colocar la punta metálica en el punto de los 4 centímetros. Vamos a continuar la curva justo por donde quedó. Verificamos que cuadra, efectivamente sí cuadra. Y lanzamos entonces la línea del compás. Aquí está. Muy bien, listo. Entonces ya tenemos la curvatura exterior. Vamos a hacer nuevamente entonces la de adentro, que pertenece entonces al grosor que tiene la tubería. Vamos a pararnos en la primera X que habíamos trazado. Esta corresponde al cuadrado de 3 centímetros por 3 centímetros. Y vamos aquí, acá estamos, esta es la X. Acá tenemos el punto de 1.5, revisamos que si nos cuadre, le faltan unos cuantos centímetros, entonces nuevamente movemos la punta del compás y listo, ya nos cuadra perfectamente. Recuerden que este es un movimiento bastante delicado. Hay que hacerlo con mucha maña y la recomendación para que la línea quede bien repintada no es coger el compás con fuerza, sino repintar la línea varias veces. Listo, ya tenemos una curva. Vamos a hacer entonces la más larga. Entonces nos vamos a parar sobre la línea de 3 centímetros que agregamos. Es decir, este punto que tenemos acá. Vamos a lanzar. Nos aseguramos de que cuadre. Listo. Un poquito más. Eso. Y lanzamos nuestra curvatura. Listo, ya tenemos entonces las dos curvas. ¿Qué sigue? Vamos ahora entonces a hacer las curvas pertenecientes a las esquinas de la figura. ¿Listo? Si se acuerdan de la figura original, esta figura tenía unas curvas en esas esquinas. Y para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a parar en la primera esquina y vamos a sumar 1 centímetro, hacemos una rayita y 2 centímetros hacemos otra rayita. Nuevamente lo hacemos en vertical, 1 centímetro hacemos una rayita. Y haciendo uso de las dos escuadras, vamos a sumar 2 centímetros a partir de la rayita de los 2 centímetros. Entonces tenemos 1 y 2. 2 centímetros me va a dar justamente aquí.
Vamos a colocar entonces punta metálica. Muy bien, vamos a achiquitar el compás. Y vamos a lanzar esta curva de acá. Listo, muy bien, ya tenemos la primera curva. Este proceso vuelve y se repite entonces con la esquina inferior. Es decir, volvemos a medir entonces 1 centímetro, 2 centímetros y 1 centímetro hacia arriba. Aquí está. Nuevamente haciendo uso de las dos escuadras, vamos a medir 1 centímetro hacia arriba, 2 centímetros hacia arriba, perdón. Entonces 2 centímetros hacia arriba me vendría dando 1, 2, menos 2 milímetros, me vendría dando por acá. No, perdón, me vendría dando acá. Vamos a borrar este punto para no confundirnos. Listo. Parándonos entonces en el punto de los 2 centímetros, vamos a posicionar nuevamente el compás. Verificamos que la curvatura sí nos vaya a dar, entonces aquí no, entonces hay que mover un poquito el compás. Recuerden, cuando eso no da, hay que forzar la curva un poquito, no mucho. Listo, aquí. Y trazamos delicadamente nuestra curva. Listo, ahí ya la tenemos. Repetimos ese mismo proceso en la esquina inferior de la figura. Nuevamente, ya sabemos que tenemos que tomar 1 centímetro, 2 centímetros y 1 centímetro. Asimismo, volvemos a coger nuestras escuadras y vamos a medir 2 centímetros hacia arriba. 1, 2. Perfecto. Punta metálica en los 2 centímetros. Acomodamos el compás para que me dé mi curva. Aquí. Ahí se nos va a salir un poquito, entonces acomodamos eso. Ahí ya está. Y trazamos nuestra curva. Listo, ya tenemos la primera. Repetimos lo mismo entonces con la esquina de arriba. Tenemos 1 centímetro, 2 centímetros. 1 centímetro para arriba. Y haciendo uso de las escuadras, vamos a lanzar 2 centímetros hacia arriba. 1, 2 y 2 milímetros. Aquí. Listo. Vamos a colocar entonces nuestra punta metálica acá arriba. Verificamos que la curva sí nos dé. Efectivamente, ahí sí nos va a calzar. Entonces lanzamos nuestra curva. Listo, ahí está, tenemos las dos esquinas curvas. ¿Qué esquina nos falta? Nos falta una que no hemos sacado. Y es la del otro extremo. Y es esta. Entonces vamos a bajar acá con escuadra. Listo. Y lanzamos nuevamente acá con escuadra. Vemos que aquí ya se nos choca y nos ha formado una nueva esquina. Incluso si queremos podemos ir borrando esto para que no nos estorbe y no nos confundamos con tantas líneas. En esa esquina donde ella se choca, vamos a repetir el mismo proceso que ya hemos estado haciendo. Y vamos a volver a medir 1 centímetro, 2 centímetros, 1 centímetro para arriba. Y haciendo uso de las escuadras, vamos a medir 2 centímetros hacia arriba. 1, 2. Así que aproximadamente nos viene dando acá. Listo. Repetimos el mismo proceso que hemos estado haciendo. Punta metálica en los 2 centímetros que medimos hacia arriba. Nos aseguramos que la curva sí calce según nuestra figura, según nuestras medidas. Listo, ahí está. Y trazamos la curva. Listo, ahí está. Finalmente podemos repintar entonces esas líneas para que ya se note más la unión entre las curvas.
¿Sí ven? Ahí vamos viendo cómo la figura va quedando. Y por último, recuerden que como es un plano de corte, hay que indicar cuál es la zona por donde se realizó el corte, ya que este corte se realizó por la mitad de la tubería, en sentido vertical. Entonces vamos a hacer esta zona con unas líneas de rayado, indicando que esta sería la parte por donde pegamos la otra mitad de la tubería. Listo, muchachos, eso es todo el trabajo. Disfruten las vacaciones, nos vemos cuando volvamos.